Nuevamente, buenas tardes chicos. Hoy día vamos a ver lo que corresponde al tema 6 de la semana 6 de Patología 1, que es acerca de las enfermedades genéticas. Nosotros hasta el momento, pues las 3 primeras semanas, recordemos, hemos visto un poco de generalidades, ¿no? De lo que son adaptaciones celulares, el proceso inflamatorio, el proceso de reparación, cicatrización. Luego hemos visto ya lo que son trastornos hemodinámicos, lo que son luego trastornos de hipersensibilidad, todo lo relacionado al sistema inmune. Y ahora vamos a culminar esta primera parte del curso con enfermedades genéticas. Y justamente yo les comentaba la clase pasada que los 3 últimos temas son los más preguntados, ¿verdad? Entonces, aquí realmente en enfermedades genéticas, lo importante es saber el cariotipo de las enfermedades genéticas y sus principales manifestaciones clínicas, ¿ya? Porque por ahí que te pueden poner paciente tal, presenta tal característica, señale cuál es su carencia. Preguntas de ese tipo. O también los conceptos de enfermedades autosómicas dominantes, recesivas. Eso también es importante. Entonces, primero que nada, vamos a empezar con algunas generalidades, como para darnos un poquito de contexto en todo esto. Es importante saber, primero, que la genética humana es el estudio del genoma humano y la transmisión de genes de una generación a otra. ¿Ok? Ustedes saben que la transmisión de genes, ya sea desde el momento de la concepción, cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, forman el cigoto, y el cigoto ahí ya contiene la carga genética de sus progenitores, del papá y de la mamá. Entonces, ¿qué es importante aquí saber? Que lo normal es que el ser humano está compuesto por 23 pares de cromosomas, ¿ok? Es decir, 46 unidades de cromosomas, pero de los cuales 22 de ellos son homólogos. ¿Qué quieren decir los cromosomas homólogos? Acá a la derecha vemos una imagen. Pues los genes homólogos tienen la misma estructura, miren, y los mismos genes, pero distintos alelos, ya que cada uno procede de un progenitor. A ver, miren, ustedes ven que 22 pares de cromosomas que tenemos, de los 23, son homólogos. Y ustedes aparentemente los ven idénticos, ¿verdad? Y es que tienen la misma estructura, los mismos genes, pero lo que varía son los alelos. Para que sepan, un alelo, y quédense bien con este concepto, es cada una de las 2 o más versiones de un gen. Es decir, un gen puede tener 2 o más copias, y los alelos justamente son esas copias. Entonces, ¿por qué un gen tiene más de una copia? Bueno, porque recuerden que una copia del gen viene de papá y otra copia del gen viene de mamá, ¿ok? Entonces, por eso es que un alelo, este es un mismo gen, el que están señalando acá, gen responsable de un carácter. Un alelo, el alelo A, procede del padre y el alelo B procede de la mamá, ¿ok? Entonces, los alelos son las copias de un gen. Un gen puede tener 2 o más copias. Y acá ese cromosoma es de papá y ese cromosoma es de mamá. Y estos en conjunto hacen un par cromosómico homólogo. Distinta estructura, mismos genes, pero distintos alelos. Recuerden eso. Y bueno, dijimos que tenemos 23 pares, ¿verdad? El 23º par de cromosoma son de tipo sexual, es decir, XX o XY. Nosotros sabemos que el XX corresponde al sexo femenino y el XY al sexo masculino. Ahora, ¿qué es importante acá también saber? De dónde se originan pues justamente los trastornos genéticos. Bueno, los trastornos genéticos son mutaciones genéticas adquiridas o heredadas. Y la mutación a grandes rasgos son alteraciones en la información genética. Es decir, ha habido un cambio permanente en el ADN. Una vez que ocurre una mutación, es irreversible. Algunas mutaciones las podemos adquirir por diferentes factores, ¿verdad? Ustedes ya han escuchado que, por ejemplo, en el cáncer es una enfermedad genética, pero no todos los genes son heredados. No todas las mutaciones son heredadas, sino que algunas mutaciones son adquiridas, por ejemplo, por la radiación ultravioleta, por un mal estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿Ok?
pero finalmente las mutaciones provocan un cambio permanente del ADN. ¿Quiénes pueden sufrir mutaciones? Las células germinales o las somáticas. Las células germinales son el óvulo y el espermatozoide, y las somáticas, las demás, que ya conocemos. Bueno, luego está lo que es la clasificación molecular de las enfermedades humanas, ¿ok? Acá tenemos 3 clasificaciones, de acuerdo también a lo que está en su clase de teoría. Las primeras, las exógenas, son, como dice su nombre, el agente causal es de afuera, externo. En el caso de las infecciones, pues microorganismos patógenos que de pronto nos invaden, intoxicaciones como algunos alimentos, sustancias nocivas para nuestro organismo que nos intoxican, o nutricionales como el déficit del consumo de una proteína, de una vitamina. Pero todo eso es de afuera, ¿ok? En cambio, en el caso de las enfermedades genéticas, aquí ya justamente lo que va de la clase. En esto nos vamos a centrar en esa clase. Primero están las enfermedades genéticas humanas según el tipo de célula. Ya dijimos células germinales o células somáticas. Acuérdense, las células germinales son las que forman los gametos, o sea, el óvulo y el espermatozoide. Las células germinales son haploides. ¿Qué significan haploides? Que solo tienen 23 cromosomas, o sea, la mitad del número normal. Y las células somáticas, que son el resto de células que conocemos, sí son diploides, es decir, que tienen 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Acuérdense, estas son haploides y estas son diploides, ¿ok? Bueno, luego, según el tipo de alteración, pueden ser enfermedades génicas con algunas mutaciones puntuales, de lesiones, inversiones, o cromosómicas que pueden ser de tipo numérica o estructural. Por ejemplo, acá una duplicación. En la numérica, un ejemplo clásico es el síndrome de Down. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego también tenemos lo que son las enfermedades genéticas según el genoma o cromosoma afectado. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de 2 tipos de ADN. Y acuérdense, nosotros tenemos el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Entonces, cuando hablamos de mutaciones a nivel del ADN nuclear, que es el que todos conocemos, se le llama herencia mendeliana. Es decir, que afecta a lo que son los cromosomas autosómicos, que son los 22 pares de cromosomas que conocemos, y a los cromosomas ligados al sexo, o sea, los XX o los XY. Pero cuando hablamos de ADN mitocondrial, aquí es importante resaltar que las mitocondrias tienen su propio ADN, pero el ADN mitocondrial solamente se hereda de la mamá, ¿ok? ¿Y por qué sucede esto? Yo me creo que eso me lo explicaron, creo que en esta clase o en inmunología, pero en el momento en que está el óvulo y el espermatozoide pues penetra en el óvulo, se introduce en la cabecita del espermatozoide, solamente ingresa la cabecita del espermatozoide al óvulo. ¿Y dónde está la mitocondria, el ADN mitocondrial en el espermatozoide? Bueno, está en la colita. Entonces, como solamente entra la cabecita del espermatozoide en el óvulo, el ADN mitocondrial se queda en la colita, se queda afuera. Es por eso que las enfermedades por mutación del ADN mitocondrial solamente las heredamos de la mamá, ¿ok? Y solamente la van a expresar los varones. Ya vamos a ver más adelante por qué. Bueno, acá también es importante saber que el ADN, las mutaciones del ADN mitocondrial la heredamos de ambos progenitores. Y bueno, como les dije, del ADN nuclear de ambos progenitores y el mitocondrial solamente de la mamá. Y bueno, finalmente, esto también lo vamos a ver. Es el último subtítulo de este capítulo, que es las enfermedades complejas o multifactoriales, donde ya intervienen lo que son genes y factores ambientales, que es lo que realmente está involucrado en la mayoría de enfermedades que conocemos. Bueno, ahora sí. Las primeras enfermedades
genéticas que vamos a ver son las cromosopatías, o sea, las que afectan a los cromosomas. Nosotros aquí definimos las cromosopatías como alteraciones visibles del cromosoma que afectan a grandes porciones del ADN o incluso a todo el cromosoma entero, ¿ok? ¿Por qué pueden ocurrir las cromosopatías? Porque a veces cuando hay errores en el cromosoma, los mecanismos de reparación de los cromosomas fallan. Y entonces ahí es donde se dan las cromosopatías. Bueno, acá primero vamos a ver lo que son alteraciones numéricas. Sí, porque acuérdense acá. ¿Dónde está? En las cromosopatías están las alteraciones numéricas o estructurales, ¿ok? Primero vamos a ver lo que son las numéricas. Y les he traído este esquema, que de verdad está bien explicado. Creo que me gustó más que como lo explicaron en la teoría, entonces se los puse. Que en las alteraciones numéricas tenemos como que dos situaciones, la aneuploidía o la poliploidía. La aneuploidía, como lo dice su nombre, son las más frecuentes en los seres humanos y se caracterizan por la pérdida o ganancia de cromosomas, lo que ocasiona el incremento o disminución de estos en la célula. Es decir, en cada par cromosómico que existe, en algún par cromosómico que existe, sea sexual o sea somático, puede haber el incremento de una copia más de ese cromosoma. Por ejemplo, cuando hablamos de cromosomas sexuales, pues aquí podemos encontrar lo que es el síndrome de Turner, de Klinefelter. Por ejemplo, en el de Klinefelter ha habido el aumento de un cromosoma Y. La alteración de triple X, donde ha habido el aumento de un cromosoma X. Y así entre otros que vamos a ver más adelante. Luego, cuando hablamos de los cromosomas autosomas, que son los otros 22 cromosomas que conocemos, acá puede haber, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿cómo se le llama? Trisomía 21, ¿verdad? Porque justamente en el par 21 hay una copia extra. Normalmente deberían haber solo 2 copias, ¿verdad? Por cada cromosoma. Pero en este caso hay una copia extra de lo que es el cromosoma 21. Entonces aquí estamos hablando más que todo de la pérdida o la ganancia, porque también puede haber pérdida, de los cromosomas en cada par cromosómico. En algún par cromosómico puede haber una copia extra, o en algún par cromosómico puede haber una copia menos. O en el caso de los pares sexuales puede haber una copia extra de lo que es el cromosoma X, una copia extra de lo que es el cromosoma Y, o la falta de un cromosoma X o la falta de un cromosoma Y. Eso es. Entonces, estas, como les dije, son las más comunes, las que más conocemos, pero también hay otra situación dentro de las alteraciones numéricas muy extraña, la verdad, pero puede pasar. ¿Ya? La poliploidía. La poliploidía es una anomalía muy poco frecuente en la que un individuo lo que va a hacer es presentar el número de juegos de cromosomas superior al normal. Es decir, aquí ya la persona se le afectan todos los pares cromosómicos. O sea, todos sus pares cromosómicos están aumentados. A diferencia de la aneuploidía, donde solamente un par cromosómico podía estar afectado, como en el síndrome de Down, solo el par cromosómico 21, que era una copia extra, pero los demás están normales. Pero en la poliploidía, ya todos los pares cromosómicos están duplicados o triplicados, o hay el cuádruple de ellos. Por ejemplo, la tetraploidía es cuando hay 4 copias de cada cromosoma. Imagínate, o sea, hay 92 cromosomas. ¿Entiendes? Entonces, así puede ocurrir, como que también estén duplicados todos los cromosomas. Entonces, en ese caso, también aumentaría el número. Entonces, aquí lo que quiero que tengan en claro es que la aneuploidía es la copia extra o una copia menos en algún par cromosómico en específico. En cambio, la poliploidía es el aumento de cromosomas
en todos los pares cromosómicos, como la tetraploidía, donde hay 4 copias de cada cromosoma. O sea, eso ya es una exageración total. Todo se multiplica. Bueno, acá hay algunos trastornos que afectan a los autosomas, de lo que estamos. Los autosomas, acuérdense nuevamente, son todos los cromosomas menos los sexuales, todos. ¿Ok? Aquí existen trisomías, donde hay un cromosoma adicional, como la trisomía 21, monosomías. Trisomías se les llama cuando hay una copia. Monosomías, cuando hay un cromosoma faltante, que también puede pasar. Las monosomías son bastante letales. Ya vamos a ver, por ejemplo, en la enfermedad de Turner, ven que hay una monosomía. Hay algunas trisomías, la mayoría de las trisomías también son letales, pero hay algunas que no lo son tanto, como por ejemplo la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13. Es verdad que un paciente con síndrome de Down tiene menos esperanza de vida. Sin embargo, actualmente se ven casos donde hay pacientes con síndrome de Down que se les hacen manejos, que de verdad que se les da un cuidado súper especial y viven hasta, la década de 40, 50, ¿no? Cuando su esperanza de vida años atrás estaba bien reducida. Entonces, como les digo, estas trisomías, la 21, 18, 13, no son tan letales a diferencia de otras. ¿Cuáles son las características generales de los trastornos numéricos de los cromosomas autosomas? Puede ser retraso mental, retraso de crecimiento, anomalías congénitas múltiples. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down siempre tienen anomalías congénitas a nivel renal, a nivel cardiovascular. También hay presencia de viabilidad baja, alta letalidad, como ya les mencioné, y el diagnóstico prenatal es posible, ¿verdad? También está asociado a abortos espontáneos. En verdad, toda malformación genética como de este tipo siempre está bastante asociado a la presencia de abortos espontáneos. Ya. Ahora sí, vamos a ver lo que son primero trastornos que afectan a los autosomas, o sea, estos. A los primeros 22 pares cromosómicos. Luego vamos a ver los trastornos que afectan a los cromosomas sexuales, ¿ok? Bueno, lo que está, aquí he buscado resaltar pues los más comunes, los que también les pueden preguntar más, y los que también van a poder ver de repente más en su práctica clínica, ¿no? Sobre todo esto cuando roten pues en pediatría, neonatología. A ver, trastornos que afectan a los autosomas. Primero está lo que es la trisomía 21 o el síndrome de Down. Esta es la alteración cromosómica más frecuente y una de las principales causas de lo que es el retraso mental. ¿Cuál es la etiología acá? La copia extra, la copia adicional del cromosoma 21. Ahora, miren acá, eso es importante, porque es importante ustedes que sepan cómo expresar un cariotipo, ¿ok? A veces les pueden preguntar eso también. Ustedes siempre cuando van a expresar un cariotipo, el cariotipo, acuérdense, es el número total de los pares cromosómicos que tienes, y en el caso de los trastornos, pues se especifica en qué par cromosómico está el error. En este caso, primero ponemos el número total de cromosomas. Aquí ya no hay 46, sino que hay uno más, ¿verdad? Entonces ponemos 47. Ponemos el sexo del bebé, si es femenino, XX, si es masculino, XY. Y al final ponemos el par cromosómico afectado. En este caso, el síndrome de Down, el par cromosómico afectado es el número 21. Entonces ponemos más 21. ¿Ok? Número total de cromosomas, sexo y el par cromosómico afectado. Bueno, en esta, la causa es la falta de separación cromosómica en el 95%, y también puede ser por translocación. Ya vamos a ver más adelante eso, en el 50%. Ya, en el mismo paciente puede haber mosaicismo. Ya, el mosaicismo ocurre cuando en algunas células sí hay 47 cromosomas, es decir, hay una copia extra, y en otras células
hay células normales. Entonces, o sea, con sus 46 copias, no hay ningún defecto. Entonces, cuando hay un mosaicismo, la enfermedad se expresa con una clínica mucho más leve a cuando el error genético está en todas las células, ¿ok? Es importante porque el mosaicismo está presente casi en todos los trastornos genéticos. Bueno, como acá dice, el mosaicismo son más de 2 líneas celulares que difieren en genotipo. Algunas normales y algunas con la copia extra del cromosoma 21. Es importante en el síndrome de Down, primero, que la edad materna influye bastante. Yo no sé si siempre, al menos yo varias veces que he visto así niñitos con síndrome de Down, justamente tienen madres que ya pues pasan los 39, 40, casi a los 45 años. Por eso es que se recomienda, ¿no? Que siempre la edad, digamos, ideal para que una mujer que desea tener hijos los tenga es más o menos hasta los 37, 38, ¿no? Es lo recomendable. Bueno, en la clínica, importante que sepan esto, si es que les ponen un caso clínico, en la clínica pues hay un puente nasal un poco amplio, así los pacientitos con síndrome de Down tienen la nariz media anchita, esta parte del puente nasal, tienen fisuras palpebrales oblicuas, tienen orejas chiquitas, tienen la región malar y maxilar aplanadas, el cuellito lo tiene bastante corto, las manos y los pies los tienen bien anchitos, hay hipotonía, puede también, yo les dije que las enfermedades de tipo numéricas que estamos hablando, a ver, aquí está. Sí, los trastornos que afectan a los autosomas se van a acompañar de otras malformaciones, ¿verdad? En este caso, puede haber lo que es atresia esofágica, es decir, que el esófago es un poquito más estrechito, entonces el bebé no se va a poder alimentar mucho. También pueden haber cardiopatías congénitas, retraso mental, es lo más frecuente encontrar, hipotiroidismo, los hombres pueden tener infertilidad, las mujeres problemas en lo que es el tema de la ovulación. Y bueno, eso es en realidad lo más característico del síndrome de Down. Aprendan también a escribir lo que es el cariotipo y las características principales, ¿no? Por ejemplo, las malformaciones que los acompañan, características del rostro, de los miembros superiores, inferiores, eso más que todo. Bueno, luego pasamos a lo que es el síndrome de Edwards o trisomía 18. Entonces, en este caso, la trisomía ya estaría en lo que es el par cromosómico 18. ¿Ok? Hay una tercera copia en el cromosoma 18 en lugar de las 2 copias normales. Entonces, en este caso, el cariotipo, acuérdense, número total de cromosomas, 47 sexo, XX en el caso femenino, X en el caso masculino, y el par cromosómico afectado, que en este caso es el 18. 5% de los casos de trisomía 18 va a presentar lo que es mosaicismo, o sea, 2 líneas celulares diferentes, algunas con sus cromosomas normales y otras células con una copia adicional del cromosoma 18. Acá las características clínicas que podemos resaltar son las orejas displásicas. Miren, se han desarrollado bien poquito en la imagen, se pueden ver acá. Las orejas displásicas, a diferencia de acá que del síndrome de Down, que son pequeñas, pero no son displásicas de este nivel como el síndrome de Edwards. También la boca pequeña, el esternón bastante cortito. También pueden haber cardiopatías congénitas, onfaloceles, es decir, que lo que son los órganos del abdomen pueden estar un poco salidos porque no han terminado, digamos, de desarrollarse bien toda esa parte de la pared abdominal. Puede haber una hernia diafragmática, retraso. Algo que los caracteriza es que los que tienen síndrome de Edwards no pueden caminar, ¿no? A diferencia del síndrome de Down. Hipotónicos, sus músculos están así todos débiles, por eso miren, sus piernitas tienen como la famosa posición de ranita. Como tienen los músculos tan hipotónicos, ellos sí no pueden caminar, ¿ok? Aquí la mortalidad es muchísimo mayor que el síndrome de Down.
La mortalidad es que 50% de estos pacientitos ya fallecen al primer mes. Les pueden dar complicaciones como infecciones, neumonía, entre otros. Y la tercera trisomía es la de Patau, que, bueno, la menciono a grandes rasgos también en su clase, donde aquí sí fallecen en lo que son las primeras semanas de vida. Acá la copia extra es tener cromosoma 13, es decir, su cariotipo es 47, el sexo XX o XY y más 13. En el síndrome de Patau hay un retraso mental severo, hay microcefalia, eso es característico. Yo les aconsejo que acá se aprendan los signos clínicos más característicos, ¿no? Porque cardiopatías los podemos encontrar en los tres, retraso mental en los tres, pero por ejemplo algo característico del síndrome de Patau son su microcefalia, su microftalmia, poquito desarrollo de lo que es la cabeza, los ojos, tienen el paladar hendido, bueno, tienen algunas alteraciones cardíacas como dextrocardia, y también se asocia a lo que es la edad materna avanzada. La edad materna avanzada en realidad es un factor de riesgo para todo lo que son estos trastornos genéticos. Ya. Ahora sí, continuando con los trastornos, ya vimos los trastornos que afectan a los autosomas, es decir, a los primeros 22 pares cromosómicos, y ahora vamos a ver los trastornos que afectan a los cromosomas sexuales. ¿Ok? Aquí está lo que es la clasificación. En los cromosomas sexuales también podemos encontrar trisomías, ¿verdad? O sea, una copia extra de uno de los cromosomas sexuales, X o Y. Por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, acá lo vamos a ver, donde hay una copia de cromosoma X de más. Hay monosomías, donde hay la ausencia de una copia. Recordemos que puede haber el incremento de una copia, también la ausencia de una copia. Y el síndrome de Turner se va a ver en las mujeres, ¿verdad? Que les falta un cromosoma X. Debería ser XX, pero solo su cariotipo solo es 45X. Y bueno, las generalidades también acá de los trastornos de cromosomas sexuales son el retraso en el crecimiento, sobre todo como son cromosomas sexuales, pues aquí se van a ver involucrado todo lo que es el desarrollo fenotípico, ¿no? Lo que son crecimientos de mama, vello púbico, desarrollo de genitales, todo eso, ¿ok? Alteraciones en la reproducción, asociados también a abortos espontáneos, y el diagnóstico prenatal también es posible. Ya. En el caso del síndrome de Turner, les he puesto estos dos porque son los más resaltantes. El síndrome de Turner ya dijimos que es una monosomía que puede ser completa o puede ser parcial. O sea, en algunos casos el segundo cromosoma X va a estar totalmente inexistente, desaparecido, y en otros casos va a estar parcialmente. Es como que hay un cromosoma X y medio, algo así. ¿Ok? Esto ocurre en lo que son en mujeres. Aquí puede haber una alteración estructural, por ejemplo, la ruptura de una parte del cromosoma X, lo que ocasionaría una monosomía parcial, ¿verdad? De lesión es ruptura, y acá puede haber la ruptura de uno de los brazos del cromosoma X, provocando monosomía parcial. Su etiología es ausencia del todo del cromosoma X, como ya dije, o alteración estructural, o también puede haber mosaicismo. Algunas células que tengan ambos cromosomas X y otras células que solo tengan un cromosoma X. Ahora, ¿cuál es la clínica? Bueno, a ver, debido al hipogonadismo, debido a la falta de cromosoma X, se da hipogonadismo, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño zoom. Ya. Primero, aquí la paciente con síndrome de Turner se va a caracterizar por una talla bastante baja, ¿ok? Va a tener amenorrea. ¿Qué quiere decir eso? Que casi no
a menstruar, ¿ya? Nosotros dijimos que siempre los cromosomas sexuales están involucrados en temas de reproducción, características físicas, lo que son en la mujer ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces va a haber amenorrea, los pezones van a estar bastante desarrolladas, las mamas no se van a desarrollar lo suficiente. También puede haber otras enfermedades como coartación de la aorta y disminución del vello púbico, más que todas esas características, pero la principal pues es el hipogonadismo, la falta del desarrollo de los genitales femeninos, la falta de desarrollo de las mamas, la talla baja, esto que les acabo de mencionar. Bueno, el síndrome de Klinefelter, acuérdense, Turner, mujeres, Klinefelter, varones. Klinefelter ya estamos hablando pues de sexo masculino, ¿no? Aquí lo que ocurre es una trisomía, es decir, aquí hay una copia extra del cromosoma X. Normalmente ustedes saben que el cariotipo masculino es XY, ya, pero en el síndrome de Klinefelter hay una copia extra del cromosoma X, es decir, es 47XXY. En este caso, cuando nosotros expresamos cromosopatías sexuales, a diferencia de las cromosopatías autosomas, no ponemos el número, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando del número de cromosomas, sino estamos hablando de los cromosomas sexuales. Entonces aquí solo ponemos primero el número total de cromosomas y luego si hay una copia extra de cromosoma X o Y o si hay ausencia de uno de los cromosomas sexuales, como ven acá. Esto es más facilito que escribir de los cromosomas autosomas. Entonces, el síndrome de Klinefelter puede presentarse también total o parcialmente y también puede haber mosaicismo. Ya sabemos que en el mosaicismo, pues, la clínica es más leve. Así se presenta un mosaicismo, por si acaso, me olvidé de comentarles esto. O sea, pones las dos líneas celulares. Primero pones 46XY, que es el cariotipo normal de un varón, y 47XXY, que es el cariotipo del síndrome de Klinefelter. ¿Qué quiere decir esto? Que hay células buenas y hay células que tienen la mutación y la copia extra del cromosoma X. Bueno, acá hay hipogonadismo masculino. ¿Por qué? Porque hay más cromosomas X, ¿verdad? Entonces hay más cromosomas X, digamos que van a haber, digamos, un poquito más de fenotipo femenino, cuando no debería haber, ¿verdad? La etiología es que la mayoría es por falta de división de cromosomas sexuales, la edad avanzada de la madre, la historia de irradiación de cualquier progenitor, ojo, esto es importante. De mamá o de papá que hayan sido irradiados puede ser un factor de riesgo. Ahora, recuerden, como hay un cromosoma X de más, entonces van a haber más características femeninas en el varón. Como por ejemplo, hay menos cabello, pelo en lo que es el pecho, en lo que son los genitales. Los hombros son bastante estrechos, ustedes saben, o sea, los varones tienen también por lo que tienen más masa muscular generalmente, tienen a desarrollar un poco más, toda la espalda la tienen un poco más ancha, en ese caso la tienen un poco más reducida, desarrollan lo que son las caderas, que es algo más característico del sexo femenino, pero en este caso se va a dar. Van a tener hipogonadismo, es decir, los testículos van a estar poco desarrollados, van a desarrollar las mamas. Nosotros sabemos que tanto varones como mujeres tenemos mamas, ¿no? Pero nosotras porque tenemos dos cromosomas X, por factores hormonales como estrógenos, progesterona, desarrollamos más lo que son las glándulas mamarias. Pero en el caso del paciente con Klinefelter, como tiene una copia extra de cromosoma X, va a tener esa característica de desarrollo de pechos, ensanchamiento de caderas, va a tener pelo pubiano femenino, que es algo característico en las mujeres, pero que va a estar acá. También va a tener crecimiento de barba y un poquito de calvicie frontal. Entonces aquí es un poquito más fácil, ¿no? Porque como hay una copia X extra,
hay unas características femeninas. Y acá, como hay ausencia de una copia de cromosoma X, va a haber va a haber menor fenotipo femenino. Importante que se sepan estos. Bueno, estos otros son otras cromosopatías sexuales donde, por ejemplo, aquí en el XXXY hay 2 copias extras de cromosoma X. O sea, es como un síndrome Klinefelter Plus. En el síndrome XYY hay una copia extra de lo que es el cromosoma Y. Y en el síndrome triple X hay una copia extra de lo que es el cromosoma X. Pero estos son los más importantes. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la segunda parte, que son, y de acá ya falta bien poco. Las alteraciones estructurales. Las alteraciones numéricas es un poquito más larguito, ¿ya? Pero las alteraciones estructurales más cortito, en realidad. En su clase no lo abarcan tanto a diferencia de las otras. Les encontré este esquema que ahora está bien explicadito, bien dividido. Que bueno, las alteraciones estructurales, como dicen, no hay afectación del número de cromosomas, sino más que todo de la organización de los genes, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que los cromosomas, lo vimos al inicio, tienen una estructura definida y tienen sus genes. Y cada cromosoma homólogo tiene sus alelos, ¿verdad? Unos de mamá y otros de papá. Entonces, aquí va a haber reordenamientos genómicos que van a provocar las alteraciones estructurales. Nosotros podemos tener alteraciones estructurales en base a la variación en el número de genes o en base a la disposición de los genes. Entonces, los genes pueden variar en número o en disposición, es decir, en el orden en cómo están organizados. Variación en el número de genes, encontramos las deleciones y las duplicaciones. A ver, las deleciones, como les dije ya en su momento, son la ruptura cromosómica que va a provocar pérdida de material genético. ¿Okay? Nosotros vimos hace un ratito en una de las cromosopatías que una de las cromosopatías numéricas era causada también por alteraciones estructurales. Sí puede pasar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en lo que es el síndrome de Turner, cuando es un síndrome de Turner parcial, es porque ha habido una deleción en uno de los cromosomas X. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 2 cromosomas X, uno de ellos le ha ocurrido una ruptura, ha sufrido una ruptura y esa ruptura ha hecho que se pierda material genético. Entonces es como si la paciente tuviera un cromosoma X y medio por la deleción, ¿ok? Entonces la deleción es ruptura y consiguiente pérdida de material genético. Luego está la duplicación, que como dice su nombre, pues es el aumento de genes, ¿no? Lo contrario de la deleción. Bueno, luego están las alteraciones estructurales, de acuerdo a la disposición de los genes. Acá vamos a encontrar lo que son las inversiones y las translocaciones. Inversión del gen. A ver, la inversión del gen ocurre cuando un segmento del gen se desprende y se vuelve a unir dentro del mismo cromosoma, pero con orientación diferente. Aquí está el ejemplo, aquí está la imagen que estaba buscando. Ustedes ven en esta imagen que hay un cromosoma azulito y se ha resaltado un segmentito de genes dentro del cromosoma. Bueno, la inversión es cuando este segmento se desprenden, como ven acá, segundo, y se vuelve a unir al cromosoma, al mismo cromosoma del cual se ha desprendido, pero con una orientación diferente. ¿Ok? Hay 2 tipos de inversiones, pero bueno, eso ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, se sale, se voltea, cambia de orientación y se vuelve a unir al mismo cromosoma. Esa es la inversión. En cambio, la translocación ya es el intercambio de genes entre cromosomas. Es decir, no homólogos. Es decir que, digamos, un cromosoma 18 y otro cromosoma 10 van a intercambiar material genético. O sea, lo normal sería que pueda haber un intercambio entre los pares homólogos, ¿verdad? Entre los mismos cromosomas de un número
digamos los cromosomas 18. Pero en este lado, en este caso en la translocación, hay un intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos. Uno de acá y otro de acá se cambian material genético. ¿Ok? Entonces, translocación es entre diferentes cromosomas no homólogos e inversión ocurre en el mismo cromosoma. A ver, acá vamos a ver síndromes de microdeleción. Ya sabemos que la deleción es pérdida de genes. Y estos son importantes porque a veces de acá vienen las preguntas. ¿Cuál es el locus de la microdeleción de tal alteración genética? O en la alteración genética tal, ¿en qué locus ocurre la microdeleción? Bueno, para que entiendan, el locus, que son estos numeritos y letras raras que pueden ver aquí a la derecha, son el lugar donde está localizado un gen en específico dentro de un cromosoma. O sea, la ubicación de un gen en un cromosoma, básicamente. Ese es el locus. Te indica en qué brazo del cromosoma está, porque recordemos que el cromosoma tiene un brazo P y un brazo Q. Y dentro de ese brazo, específicamente en qué sitio está. Ya, entonces el locus es la ubicación del gen en cuestión. Ahora, acá podemos ver, por ejemplo, Cri-du-Chat, que es uno de los síndromes de microdeleción caracterizado por el niño que llora como mordido de gato. Aquí la microdeleción está en el brazo P en el segmento 5. Pero acá lo que quiero resaltar, que a veces les ha venido, es el DiGeorge. Por ejemplo, en el DiGeorge lo que ocurre, el locus está ubicado en el cromosoma 11 y 22 en el brazo Q. ¿Ya? El síndrome de DiGeorge es una alteración genética que va a provocar la hipoplasia tímica. Y nosotros ya por inmunología sabemos que el timo es donde albergan los linfocitos T vírgenes, ¿no? Antes de que la célula dendrítica venga a activarlo. Entonces, si hay una hipoplasia tímica, va a haber una disminución de linfocitos T. Y también en el síndrome de DiGeorge hay hipoplasia paratiroidea y hay algunas manifestaciones clínicas como lo que son la afectación del corazón, del timo y de la paratiroides. Ese es el síndrome de DiGeorge, cuya microdeleción está sobre todo en el cromosoma 22, en el brazo Q, en el segmento 11. ¿Ok? ¿Qué otros hay? Hay otros casos de duplicación de Charcot-Marie-Tooth, donde hay una duplicación del segmento 12 del brazo P del cromosoma 17. Miren, para que vean, por ejemplo, les traje esta imagen. Acá hay dos cromosomas homólogos, ¿no? Son los cromosomas 22, por el síndrome de DiGeorge. Aquí está. Ustedes pueden ver que el brazo P está acá arribita y el brazo Q está abajo y lo que los une es el centrómero, ¿no? Entonces, en el brazo P podemos encontrar algunas regiones, la 13, y aquí en el brazo Q las demás. Entonces, el síndrome de DiGeorge es en la zona 11-21, que estaría por acá, del brazo Q. Para que ustedes entiendan que cuando digo locus es ubicación de determinado gen, de determinado brazo y en determinado segmento. ¿Ok? Solo para que sepan esto. Ahora, ¿qué otras alteraciones estructurales podemos encontrar? Por ejemplo, la fibrosis quística, donde hay deleción del cromosoma 4. La fibrosis quística, para que sepan, afecta a las células que producen mucosa, ¿ya? Entonces, provoca que determinados fluidos de nuestro organismo se tornen espesos y pegajosos y empiezan a invadir un montón de tractos de nuestro organismo. La hipercolesterolemia familiar y la neurofibromatosis también están relacionadas a una inversión paracéntrica, como pueden ver en esta imagen, que un segmento de determinado cromosoma cambia de orientación, cambia su ubicación. Bueno, ya casi terminando, acá vamos a ver las genopatías de herencia clásica mendeliana. Entonces, para recordar esto, ¿dónde está?
Aquí está. ¿Se acuerdan que según el genoma o cromosoma afectado, nosotros podíamos tener esta afectación del ADN nuclear mitocondrial? El mitocondrial dijimos que es de mamá, ¿verdad? Porque solamente nosotros heredamos el ADN mitocondrial de mamá y no el de papá. Y cuando hablamos de afectación del ADN nuclear, aquí está lo que es la herencia mendeliana de los cromosomas autosómicos y o ligados al sexo. Y acá hay unos conceptos importantísimos que quiero que se les quede bien grabados, porque estos conceptos de verdad que lo van a ver, pucha, en un montón de enfermedades. Pero la herencia mendeliana básicamente es la consecuencia de mutaciones de genes únicos, de un único gen, que puede ser un patrón dominante, recesivo o ligado al sexo. A ver, aquí, ¿qué pasa? Que esos patrones, seguro ustedes ya lo han escuchado ya, pero esos patrones, sobre todo el dominante y el recesivo, se basan en los alelos. Ya dijimos que, acuérdense, ya dijimos que los alelos son las copias de los genes, ¿ok? Un alelo es de mamá y otro alelo es de papá. Son copias de un mismo gen. Ahora, cuando hablamos de una herencia autosómica dominante, significa que basta que solo uno de los alelos esté mutado para que la enfermedad se exprese. Solo un alelo mutado de los 2 o 3 que pueden haber para que la enfermedad se exprese. ¿Okay? Por eso es autosómica dominante, porque ese único alelo mutado domina. Es suficiente para que haya enfermedad. En cambio, en lo que es el patrón de herencia autosómica recesivo, ambos alelos tienen que estar mutados para que se exprese la enfermedad. Por eso es recesivo. Si solo un alelo está mutado, eres portador de la enfermedad. Portador es que eres capaz de transmitir la enfermedad si es que tienes hijos, pero no desarrollas la enfermedad. Eso sí, solo tienes un alelo mutado en la autosómica recesiva. Pero si tienes ambos alelos mutados, ya desarrollas la enfermedad. En cambio, en la dominante, solo necesitas un alelo mutado. Ese alelo es súper poderoso. Pero en la autosómica recesiva, ambos alelos tienen que estar mutados. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. Y cuando son ligados al sexo, aquí más que todo se refiere al cromosoma X, ¿ya? Casi todos los casos son de mutaciones del cromosoma X. ¿Por qué? Porque tanto el sexo masculino como femenino tenemos cromosoma X. Las mujeres no tenemos normalmente cromosomas Y, ¿verdad? Solo tenemos X. Y el varón tiene cromosoma XY. Ahora, ¿qué es interesante de este patrón de ligado al sexo? Que afecta solo a los hijos varones y las hijas son portadoras. Y esto yo se los dije al inicio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que como los varones solo tienen un cromosoma X, entonces si tienen un alelo mutado, piña, van a expresar la enfermedad. En cambio, las mujeres, si tienen una mutación en un alelo de cromosoma X, como tenemos otro cromosoma X sano, ese alelo sano va a eclipsar al alelo mutado. ¿Ok? Es por eso que las mujeres somos portadoras en lo que son alteraciones ligadas a cromosomas sexuales y los varones sí los desarrollan. Ahora, esto es en relación a los patrones de herencia, pero luego tenemos algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes y autosómicas recesivas, ¿ok? En lo que son las autosómicas dominantes, tenemos el síndrome de Marfan. Por ejemplo, el síndrome de Marfan, aquí basta con que haya un alelo mutado en el cromosoma 15, ya expresas la enfermedad, porque es autosómica dominante. Ahora, ¿qué ocurre en el síndrome de Marfan? Hay alteraciones en lo que es el tejido conectivo, que provoca su depósito y alteración a nivel ocular, esquelético, cardiovascular. O sea, es una enfermedad del tejido conectivo. La osteogénesis imperfecta. Acá con que tengas una mutación en uno de los alelos en el cromosoma 7,
ya desarrollas la enfermedad. La osteogénesis imperfecta, aquí hay un problema justamente en los genes que codifican el colágeno. Entonces, como uno de esos genes está mutado, va a hacer que se produzca menos colágeno y por eso los pacientes que nacen con esto tienden a fracturarse los huesos así con mucha facilidad. Tienen los huesos bastante débiles por la deficiencia de colágeno. Y luego tenemos la neurofibromatosis, que también es, acá hay una mutación en uno de los alelos del cromosoma 17. Y con una sola mutación basta para desarrollar la neurofibromatosis. Bueno, la neurofibromatosis, aquí está la imagen, son tumores que se desarrollan en los nervios periféricos, se desarrollan en el cerebro, pero más que todo en los nervios periféricos. Aquí los tumorcitos, como los pueden ver aquí, bolitas, 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 son generalmente benignos, ¿ok? Bueno, luego tenemos la braquidactilia, retinoblastoma, y acá quiero hacer hincapié en la hipercolesterolemia familiar. 1 de cada 500 niños, o sea, tiene una incidencia bastante grande, como pueden ver. En la hipercolesterolemia familiar, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Hay aumento de colesterol en la sangre. Pero ¿qué pasa? Acá hay una mutación en la cual se va en uno de los alelos, suficiente una mutación en uno de los alelos para desarrollar la hipercolesterolemia familiar, porque es autosómica dominante. Acá el problema es que no hay receptores LDL. Si ustedes pueden recordar, la LDL es, digamos, el colesterol malo, pero cumple una función importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el LDL se encarga de lo que es eliminar el colesterol de la sangre a nivel hepático. Entonces, si nosotros tenemos pocos de estos receptores, ya sea de manera total o de manera parcial, lo que va a provocar es que el colesterol no pueda ser eliminado de la sangre, ¿ya? Porque no puede sufrir todo su metabolismo, toda la lipólisis en el hígado. Entonces la lipólisis la va a sufrir ahí en la sangre, ¿ok? Y ahí se va a favorecer justamente el depósito del colesterol en los vasos sanguíneos, en las arterias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama la enfermedad donde se deposita excesivo colesterol en los vasos sanguíneos? Aterosclerosis. Entonces, es por eso que la aterosclerosis es una enfermedad bastante prevalente en el mundo y es una de las causas principales de lo que son infartos, cardioembolismo, etcétera, etcétera. Bien, acá en esta imagen se ve mutación que va a provocar la disminución de LDL, es decir, el colesterol no va a poder ingresar al hígado para ser eliminado y por lo tanto va a permanecer en las arterias, en los vasitos sanguíneos y se va a depositar ahí. ¿Qué pasa si se deposita colesterol? Hay placas ateromatosas. ¿Qué pasa si hay placas ateromatosas? Hay mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, infarto miocárdico, etcétera, etcétera. Aquí en la imagen también pueden ver este hígado, en la primera imagen, donde acá adentro están presentes los receptores LDL y el colesterol tranquilamente puede ingresar para ser eliminado. Y también el colesterol tiene otras vías de eliminación, ¿verdad? Aparte del hígado. Pero en el segundo caso, vemos que el colesterol no puede ingresar al hígado porque hay ausencia total o parcial de receptores LDL. Por lo tanto, se va a depositar en otros lugares como las arterias. Esto es en relación a las autosómicas dominantes, ¿ya? Donde solo un alelo mutado basta para que la enfermedad se exprese. Pero también tenemos algunos ejemplos de lo que son alteraciones de tipo autosómicas recesivas. En las autosómicas recesivas ya sabemos que ambos alelos deben estar mutados para expresarse la enfermedad. Aquí tenemos lo que son la fibrosis quística, que justamente la vimos acá, que hay una deleción del cromosoma 4.
o sea que los alelos del cromosoma 4, los dos alelos del cromosoma 4 están mutados. Hay anemia de células falciformes. Esto sobre todo afecta más a la población de África. Hay glucogenosis, lipidosis, albinismo, talasemia. En la talasemia hay una disminución de hemoglobina por factores hereditarios. Pero acá vamos a hacer hincapié pues en lo que son el albinismo y anemia de células falciformes. En lo que es albinismo, el problema radica en la deficiencia de una enzima llamada tirosinasa. ¿Qué hace la tirosinasa? Ayuda en la producción de melanina, y nosotros sabemos que melanina es el pigmento natural, ¿no? El que nos da color a nosotros. Las personas de tez más morena tienen mucho más aumento de melanina, y las personas de tez más clara tienen menor producción de melanina. Además que la melanina te da color, también te da una protección natural contra la radiación. Pero no es suficiente, ¿no? Es por eso que tenemos que usar otros medios como protector solar. Pero entonces la melanina te da protección natural contra la radiación y aparte la pigmentación. ¿Qué pasa en el albinismo? Que hay deficiencia por esa mutación en el cromosoma. En uno de los cromosomas hay deficiencia de la enzima tirosinasa, entonces hay poca melanina. Si hay poca melanina, hay poca pigmentación en la piel, en el cabello, en la iris, porque la melanina no solo pigmenta la piel, sino otras estructuras, como el cabello, como el iris, el fondo ocular. Entonces, si hay afectación ocular, hay disminución de la agudeza visual, y también estos pacientes tienen que estar constantemente protegidos de la radiación. Siempre se les recomienda que usen ropa manga larga, que usen sombreros especiales contra la radiación UV y que en la medida de lo posible no se expongan a días muy calurosos, ¿verdad? Entonces, esa es la relación al albinismo, y acá podemos ver una imagen, ¿verdad? Miren cómo es el cabello, el ojito, las pestañas de estos niños que tienen este trastorno autosómico recesivo. Luego está la anemia de células falciformes. Bueno, este es un trastorno hereditario tipo autosómico recesivo en los que los glóbulos rojos nacen con unos glóbulos rojos que no se forman de la forma normal que es oval, sino que tienen una forma de hoz, como de media luna. Entonces, si estos glóbulos rojos no tienen la forma correcta, se vuelven disfuncionales. No cumplen su función, que es la de trasladar hemoglobina, oxigenar los tejidos, ¿verdad? Entonces las células, justamente por esta forma que tienen, van a tener una apoptosis mucho más temprana. Nosotros sabemos que los glóbulos rojos normalmente tienen su apoptosis posterior a 120 días que están transitando en la sangre, pero acá van a tener una apoptosis mucho más temprana, lo que va a provocar que haya mayor escasez de glóbulos rojos saludables. Lo que caracteriza la anemia falciforme es que puede provocar lo que son crisis trepanocíticas. Por la forma que tienen, a veces pueden obstruir la irrigación sanguínea y esto provoca este dolor en las crisis trepanocíticas, ¿ok? Esa es una característica. Y la mutación está en la cadena beta del hemoglobina. Y finalmente tenemos las enfermedades de herencia multifactorial compleja. Aquí, como les dije, están involucrados los que son genes y ya factores ambientales. Y bueno, es interesante porque en realidad las enfermedades de herencia multifactorial son las que vemos día a día en la práctica clínica y son las más investigadas, las más prevalentes, ¿verdad? Porque influye bastante en lo que es el estilo de vida de las personas. A diferencia de estas que acabamos de ver, que es netamente mutaciones que se han adquirido o con las que se han nacido. Y por eso se manifiesta a una temprana edad, ¿no? Esto es importante que entendamos que estas enfermedades genéticas se manifiestan a más temprana edad. En cambio, las enfermedades de herencia multifactorial a una edad mucho más mayor. Porque no solamente los genes entran en juego, sino el estilo de vida también. Entonces aquí encontramos la
coronariopatía isquémica, el cáncer, la diabetes, sobre todo la diabetes 2, pero la diabetes 1 también, no solamente aquí es parte genética, sino también parte medioambiental. Está la hipertensión arterial, la gota, la esquizofrenia, la depresión maníaca, las cardiopatías congénitas y las alteraciones esqueléticas, que son enfermedades que nos suenan más, ¿verdad? Porque son las que conocemos más comunes. Ahora, acá es importante tener en cuenta que, como las multifactoriales, no solamente son determinadas por genes, sino por factores ambientales. Aquí la persona que tiene, digamos, algunos temas genéticos, que nace con algunos temas genéticos, no ha desarrollado la enfermedad, sino que está predispuesta a desarrollar la enfermedad. Porque cada gen involucrado en las enfermedades multifactoriales pueden tener un efecto realmente pequeño. Y acá también lo que caracteriza es que no hay herencia familiar clara, ¿ok? Por eso es que a veces como que tú preguntas la hipertensión arterial es un componente, digamos que si mi mamá la tiene, yo lo voy a tener, okay, puede ser, pero no sé, todavía está en tela de juicio eso de que hay herencia familiar. Y también acá hay bastante interacción ambiente, ¿ok? No se olviden de eso. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que todo ha sido sacado de su libro del Robbins. Voy a detener la grabación un ratito.